en el capítulo 6 y vamos a estar leyendo la palabra del Señor del versículo 1 al 14. Aleluya. ¿Estamos listos, hermanos? Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que habría de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando usted estuvo aquí en la tierra, mostró su poder y sus señales milagrosas. Ahora, Dios nuestro, yo le ruego a usted en esta oración por esta palabra, que usted nos siga mostrando que sus maravillas sobre nuestras vidas y sobre las vidas de muchas otras personas pueden seguir siendo reales y verdaderas en nuestras vidas. Ayúdenos, Dios, a entender el mensaje que usted tiene para su iglesia hoy. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice: amén. Tomen asiento, amados hermanos. Un muchacho, 5 panes y 2 pececillos. Es el tema del sermón de hoy, de este domingo. Un muchacho, 5 panes y 2 pececillos. Se oye un tema demasiado simple, demasiado sencillo, como si no tuviera relevancia que un muchachito con 5 panes y 2 pececillos quede en la Biblia, la palabra del Señor, registrado como un acontecimiento único que solamente el Señor Jesús pudo realizar y llevar a cabo. Las multitudes seguían a Jesús y esas multitudes estaban siendo testigos de todos los milagros. La gente se sentía
muy impresionada, en especial por su poder, por el poder que Jesús manifestaba, hermanos, para poder llevar a cabo esas señales y esos milagros. Era tanta la gente que había, que la palabra del Señor dice que era una gran multitud. Y ahorita vamos a ver en unos minutos más cómo puede trascender esta gran multitud ante el suceso que Jesús está por realizar. Había diversidad de gente que se acercaba para oír a Jesús. Y entre esa diversidad de gente, había gente que iba movida por la curiosidad. Pues ellos escuchaban que Jesús de Nazaret estaba haciendo muchas señales y la curiosidad los movía a ir para ver aquellas señales milagrosas. Había otro tipo de gente que iba, era la gente que admiraba a Jesús. Estos se quedaban sorprendidos y se quedaban maravillados de ver que la palabra que ellos conocían se estaba cumpliendo en la vida de Jesús. Y por eso la Escritura dice que ellos decían: este es el verdadero profeta. Pues el pueblo de Israel estaba esperando la venida del Mesías, el Mesías prometido por Dios para su pueblo. De ahí la expresión: este es el verdadero profeta. Pero también, hermanos, había gente codiciosa y glotona, porque estaban ahí porque sabían que de alguna forma Jesús iba a hacer algo con ellos. La Escritura nos declara que ante este gran milagro tan poderoso, miles de personas fueron saciadas del hambre. Pero también, hermanos, había otro tipo de gente entre esas multitudes. Y esta era la gente que no creía en la palabra del Señor. Esta era la gente que siempre andaba detrás de Jesús para criticarlo. Esta era la gente que no creía, la que siempre buscaba cualquier situación, por más mínima que fuera, para atacar y para denigrar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón Jesús se apartaba de las multitudes. Jesús se apartaba para poder llenarse del poder del Espíritu Santo. Yo le quiero decir a usted, amado hermano, que esto no ha cambiado hoy. Todos nosotros somos llamados a vivir una vida de separación. Todos nosotros somos llamados a vivir una vida de apartamiento. Esto es que todos nosotros debemos de tener en nuestra vida un espacio para la oración, un espacio para buscar la llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El ejemplo que Jesús da a todas las multitudes era que se apartaba de las multitudes para orar, pero para regresar lleno del poder del Espíritu Santo, para realizar milagros y señales poderosas. Y eso no ha cambiado hoy, pues todo aquel que quiera ver milagros en su vida tiene que vivir una vida de apartamiento, tiene que vivir una vida de separación, tiene que buscar en la llenura del Espíritu Santo a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través del ayuno. Tiene que buscar esa llenura para poder ver esos milagros, esas señales poderosas sobre nuestra vida. La iglesia de Dios es una iglesia que se mueve en el poder y en la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Este capítulo tiene 71 versículos. Y en él no solamente encontramos la alimentación de los más de 5,000 almas que ahí fueron nutridas. En este capítulo 6, hermanos, usted encuentra cuando Jesús anduvo sobre el mar. También encuentra cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida. También encuentra cuando los discípulos le dijeron: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida?
El capítulo 6 del Evangelio según San Juan es un capítulo que todos deberíamos de leer constantemente, porque es esta palabra la que aumenta nuestra fe. Es esta palabra la que nos hace entender que con todos los milagros que Jesús hizo, de levantar paralíticos, de resucitar muertos, de abrir los ojos de los ciegos, todos esos milagros fueron señales poderosas, pero no hay una señal más poderosa que cuando Jesús alimentó a más de 5,000 gentes. Con 5 panes, con 2 pececillos, así como ustedes lo vieron, en una escenificación, tratando de trasladarnos al momento en que la montaña, Jesús está rodeado de una gran multitud. La gente tiene días escuchando a Jesús y tiene hambre. Jesús ve con ojos de misericordia, ve con compasión que no nos podían despedir. Así que surge el problema. Y Jesús preguntó: ¿dónde podremos comprar alimento para toda esta gente? ¿Cómo vamos a alimentar a esta multitud con hambre? Ahora los discípulos tienen un grande problema. Y Felipe reacciona al punto de darle: Señor, ¿cómo le vamos a hacer? No hay nada que darles. Con 200 denarios no alcanzaría ni para darles un pedazo de pan a tan grande multitud. Pero entonces Andrés surge en la escena y dice: ¡hey! Aquí hay un muchachito con 5 panes y 2 pececillos. Hasta ahí parecía que Andrés iba a entender que tenía solucionado el problema. Pero aún Andrés en ese detente continúa y duda del poder de lo que Jesús puede hacer. Cuando nosotros los creyentes enfrentamos problemas, hermanos, debemos de recordar siempre que sobre nuestras vidas hay un poder de Dios. Hay un poder de Dios para arreglar las situaciones de nuestra vida. Hay un poder de Dios, iglesia, para arreglar los problemas que se van a presentar a la vida de cada uno de nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, no caminamos solos en este mundo. Nosotros caminamos bajo una cobertura del Altísimo. Nosotros caminamos bajo una unción y un poder de lo alto. Es que a todos nos vienen los problemas. A todos. Lo he dicho antes, usted y yo hoy podemos estar aquí, pero solamente Dios y nosotros sabemos cómo andamos por dentro. A todos nos vienen los problemas y a menudo, o sea, es muy común que nosotros las personas nos centremos en el problema que tenemos enfrente o en las circunstancias por las que estamos atravesando. Pero Jesús sabía lo que Él iba a hacer. Jesús sabía muy bien lo que Él iba a hacer. ¿Sabes por qué? Porque Jesús siempre sabe lo que Él va a hacer con nuestras vidas. Si hay algo de lo que nosotros podemos estar seguros, hermano, es que Jesús siempre sabe lo que Él tiene que hacer con mi vida. Jesús siempre sabe lo que Él tiene que hacer con tu vida. El que no lo sabes, eres tú. El que dudas, eres tú. El que miras mal las circunstancias de tus problemas por los que estás atravesando, es usted. Pero Jesús siempre sabe lo que Él va a hacer. Porque Él no solamente sabe lo que va a hacer, sino cómo lo va a hacer. Hay procesos por los que todos tenemos que atravesar. Y para todo Jesús tiene una respuesta para nuestras vidas. ¿Sabe qué, hermano? Yo alabo y glorifico a Dios porque a través de mi caminar en el Señor siempre he encontrado que Jesús es la respuesta y que Él tiene la respuesta. Jesús, hermano, tiene la respuesta para cualquier situación de tu vida. Esa es nuestra humanidad. Usted se enfoca en el problema. Usted se enfoca en la situación
de circunstancias familiares o de vida por las que usted está atravesando. Pero Jesús no. Y Jesús estaba probando a sus discípulos. Esa es la palabra. Estaba probando a sus discípulos. Él sabía lo que iba a hacer. Cuando decimos que Jesús estaba probando a sus discípulos, lo vamos a traducir. Jesús estaba preparando a sus discípulos para que aprendieran a creer en Él, para que conocieran el poder de lo alto. Jesús estaba preparando a los 12 porque ellos serían testigos de ver la señal milagrosa más poderosa de todo el Evangelio. ¿Usted qué haría con 200 denarios? ¿Usted qué haría con $200 para darle de comer a más de 5,000 almas? Si están esperando a que usted les dé de comer, usted no haría nada. Y eso es lo que los discípulos dijeron: pues ¿cómo le vamos a hacer, Señor? Ni con 200 denarios. Lo que estaban diciendo es que en el tesoro de los discípulos nada más tenían 200 denarios. Y le repito, y Andrés estuvo a punto de darle al esclavo en la fe verdadera, al decir: aquí hay un muchachito con 5 panes y 2 pececillos. Hasta ahí más, ¿qué es esto para alimentar a toda esta multitud? ¿Se da cuenta cómo entre los mismos discípulos del Señor había quienes lo seguían y dudaban del poder de nuestro Señor Jesucristo? Si hay algo que nosotros podemos aprender a través de la palabra y de las señales milagrosas, es nunca a dudar del poder de Dios. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Porque con Dios todas las cosas son posibles. Dije: mire, hermano, con Dios todas las cosas son posibles. Yo creo que nada hay imposible para Dios. Yo creo que si Él hizo los montes, que si Él puso la luna, el sol, las estrellas, Él creó los mares, Él separó las aguas, Él abrió el mar rojo, el pueblo pasó seco. Yo creo que Dios es todopoderoso y Dios te debraya. Es que estamos tan acostumbrados a centrar nuestra mirada en los problemas que se nos presentan. Y esto es lo que tenemos que entender de esta enseñanza, de este pasaje bíblico. Es que era un grande problema. Y Dios con cosas pequeñas hace grandes cosas en nuestras vidas. Nuevamente lo voy a decir: Dios con cosas pequeñas hace grandes cosas en nuestras vidas. Mire, había una viuda. En el primer libro de los Reyes, capítulo 7, la viuda de Sarepta no tenía ya que comer. Tenía a su hijo y ella. Y llega el profeta Elías y le dice: cóceme una torta de pan, porque tengo hambre. Y la viuda le respondió lo que era normal: ¿cómo me pides que te dé si solamente tenemos un puñado de harina que voy a cocer para comer mi hijo, yo, y dejarnos morir? Y el profeta de Dios le dice: tú coce el pan y dame de comer primero a mí. ¿Te das cuenta, iglesia de Bryan? Cristo debe de ser lo primero en nuestras vidas. Tu fe debe de ser lo primero en Dios. Tu primer pensamiento debe de estar en Él. La primera dedicación de tu día cuando te levantas debe de ser a Él. No pienses en tu dolor de callos. No pienses en tu dolor: ay, es que no puedo levantar. Y ya te regresas y bueno, pues a trabajar. No, el primer pensamiento de un hijo de Dios debe de ser en Jesús. Él debe de ser lo primero. El profeta le dijo a la viuda: dame de comer primero a mí y no te va a escasear la harina. Cuando usted pone por primero a Dios en su vida, no va a haber escasez de salud, no va a haber escasez de economía. Cuando tú pones por primero a Dios en tu vida, hermano, no va a haber escasez en tu hogar. Hermano, va a haber una sobreabundancia, porque así es como Dios trabaja. Dios de las cosas pequeñas hace grandes
pasamos por alto las cosas pequeñas que Dios ha usado. Por eso es que el ejército de Israel, de los escuadrones de Israel, estaban acobardados todos por un gigante filisteo, por un incircunciso. Y viene otro muchachito en la escena y con una onda y una piedrecita acabó con el problema. Porque eso es lo que Dios hace, iglesia. Entiende, iglesia, visita tu vida. Eso es lo que Dios hace. Eso es como Dios trabaja. Con una piedrecita derrumbaron al gigante y todo el ejército se fue sobre los filisteos. Dígame si no es para dar gracias a Dios por nuestro Dios. Porque nuestro Dios con cosas pequeñas hace grandes señales, hace grandes maravillas poderosas. Alabe al Señor, iglesia. Aleluya. Las obras de Dios son de origen y de poder sobrenatural. Aquí no hay nada humano. Por eso lo decimos constantemente, hermano. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo le es posible. Y todos los milagros del Nuevo Testamento dan testimonio de Jesucristo, de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo le digo a usted que me está escuchando, hermano, hermana, amigo que nos está visitando, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro como nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es único. Jesucristo es el camino, es la verdad, Él es la vida. Significa que ha llegado el tiempo de nuestra salvación. Significa que por medio de Jesucristo el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Iglesia, hay un reino que ya está establecido, y aquí en la congregación de Bryan, Texas, tenemos establecido el reino de Dios. Es el reino de Cristo Jesús, donde hay señales y milagros. Pero hay un pero. Un pero. Que nosotros primero debemos de estar preparados para obedecer. Antes de que estemos listos para recibir la bendición de Dios. Amén. Es que somos tan desobedientes al llamado de Dios. Y nos resistimos al llamado del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a ser obedientes. Todos. Comenzando por mí, tengo que aprender a ser obediente. Jesús nos hace un llamado. Y Jesús llama a toda la gente a través de sus discípulos y les dice: hagan recostarse a esta gente en grupos de 50, de 50, de 50. Y la Escritura dice que había mucha hierba en aquel lugar. No sé qué tan alta haya sido la hierba. Yo me imagino que hierba así. Y se acostaron todos y a lo mejor ni se veía, no lo sé. Pero había mucha hierba en aquel lugar. Y lo primero que vemos es que las multitudes obedecen a Jesús y se acuestan como Jesús les indica que los hagan. ¡Cuánta humildad, hermano! Oiga bien, cuánta humildad hay en sentarse y en esperar para ser alimentados. Porque si hay algo de lo que nosotros podemos estar seguros, es que Dios es el que provee cada día el pan de cada día para nuestros hogares. No es por tu trabajo, no es por tus capacidades, no es por los patrones que usted tenga, no, es por Dios
que tenemos el pan y el sustento de cada día en nuestros hogares. Entienda bien que tenemos que ir a la raíz de nuestra fe. Es gracias a Dios que tenemos un pan en nuestra mesa. Es gracias a Dios que hay un alimento que sustenta nuestro cuerpo. Y por eso Jesús bendijo los panes y los pececillos. Démonos cuenta cuánta enseñanza tiene este suceso. Jesús en medio del monte, rodeado de una multitud, con solamente unos pececillos y unos panes, y se toma tiempo para bendecirlos, para santificarlos. Se toma el tiempo para dar gracias a su Padre Celestial por lo que estaba proveyendo, porque Él sabía el milagro que iba a hacer. Yo pregunto, ¿por qué la iglesia de Dios se avergüenza para orar por los alimentos? ¿Por qué cuando vas a un restaurante, hermana, te da pena, te da vergüenza sacar tu velo para inclinar tu rostro y decir: Señor, gracias por tus bendiciones, estoy con mi esposo, con mis hijos en este lugar. Yo bendigo, yo santifico estos alimentos, Señor. ¿Por qué te da vergüenza sacar tu velo? Si Jesús nos da el ejemplo de que necesitamos bendecir y santificar el pan de cada día en nuestra mesa. En una ocasión fuimos varias familias allá en Garland. Y pues cuando íbamos a comer, iban muchas familias conmigo. Era una mesa como de 7 mesas. Y les decía yo: vamos a orar por los alimentos. Y los varones, pues todas las hermanas, pues poniéndose su velo. Y luego una hermana saca: ay, no traje el velo, se me olvidó mi velo. Ya sé. Y agarró una servilleta de la mesa y se la puso en la mesa. Esos son ridiculeces, hermano. Es un ridículo, es una vergüenza que la mujer siempre en su bolso debe traer su velo. La cobertura sobre su cabeza es importante, es necesario, porque hay un momento de nuestras vidas en que todos vamos a comer y hay que dar gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios. Él es el que provee, Él es el que sustenta. Todo lo que tú ganas, todo lo que tú tienes, te lo ha dado Dios. De Dios proveen todas las cosas y hay que ser agradecidos con Dios, porque Él es el que nos bendice cada día. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Él es el que nos bendice, Él es el que nos prospera, Él es el que sustenta nuestros hogares. Eran nada más 5,000 varones. Usted léalo. Mateo, Lucas, Marcos y Juan registran el mismo suceso. ¿Y dónde estaban las mujeres? Está bien. No tomaron en cuenta a las mujeres. Pero le voy a decir algo, hermano varón. No piense que era un congreso de varones, No. Ahí con esos 5,000 varones estaban las 5,000 esposas. Y no sé cuántas viudas. Y a lo mejor los 8 o 10,000 niños. Porque si hay algo que las familias judías tenían, eran hijos. No piense que tienen como 2 o 3 como usted, como yo. No, hermanos. La prole de las familias judías era de 10 para arriba. Porque si no, ellos no se sentían orgullosos. Si no, la madre judía no se sentía honrada de parte de Dios. Así que los estudiosos de este evento, de este suceso milagroso, ellos estipulan que de menos Jesús en ese milagro alimentó a no menos de 15,000 almas con 5 panes y 2 peces. Entonces tenemos que nosotros comprender de qué manera es que Dios trabaja. Y la obediencia es el primer signo que nosotros debemos demostrar delante de Dios. El siguiente signo es la humildad. Tiene que haber humildad en nuestras vidas. No puede haber desobediencia, no puede haber
egocentrismo en nuestra vida. No, hermanos, tiene que haber obediencia, tiene que haber humildad, hermano, y tiene que haber orden en la vida de un cristiano. Todos los que caminamos con Jesús debemos de vivir organizadamente nuestras vidas. Todo cristiano somos llamados a llevar una vida organizada, no desorganizada, iglesia. Usted tiene que tener organización en su hogar. Usted tiene que tener organización en su trabajo. Organización en el hogar implica labores de limpieza, mantenimiento en casa, pero también implica un tiempo para la lectura y para la oración familiar. Usted tiene que tener organización en su economía. La economía de una familia cristiana no puede ser desorganizada. Esta empieza inclusive no solamente por traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Eso es parte de lo que Dios demanda de su iglesia. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas es parte de mostrar que usted y yo llevamos una vida organizada y que ponemos primeramente a Dios delante de nuestras vidas. Cumplir con el pago de nuestros taxes, de nuestros impuestos, es una vida que muestra que somos organizados. El cristiano no puede estar viviendo en este país sin decir, 5 o 7 años, yo no he pagado taxes. No. La organización en la vida de un creyente empieza por todos los aspectos de nuestra vida. Y así es como Dios va prosperando. Así es como Dios nos lleva en avanzada. Así es como Dios nos lleva dando pasos firmes. Y vamos viendo las bendiciones de Dios. Pero tiene que haber obediencia, tiene que haber humillación y tiene que haber organización. Y Jesús les dijo a sus discípulos, acuéstenlos de 50 en 50 en 50. Yo me imagino a toda la grande multitud. Óigame, hablar de más de 15,000 almas es estar hablando como de un estadio de fútbol casi lleno. Por eso es que cuando la vida de la iglesia es una vida organizada, Dios va a bendecir a su pueblo. Y yo quiero pedirles a todos ustedes, hermanos, que seamos una iglesia organizada, que seamos una iglesia obediente, que seamos una iglesia humilde, para que Dios siga bendiciendo su obra aquí en la ciudad de Bryan. Pase el ministerio de la alabanza. Pásenle. Veo por ahí unos ojitos así como que se bajan de lado. Está bien, hermano, yo sé que a veces hay semanas muy intensas, de muchas emociones, muy bonitas, muy agradables, pero ¿sabe qué, hermano? Tito capítulo 2, verso 12 dice, vivamos en este siglo sobria, justo y piadosamente. Vivamos en este tiempo con sobriedad, seamos justos y seamos hombres piadosos, esto es, hombres y mujeres de fe, entregados a una vida de fe, a una vida de devoción, donde pongamos por primero a Dios en nuestra vida, en todos los actos de nuestra vida. Póngase de pie, por favor, si es tan amable. ¿Quieres que Dios traiga una grande multiplicación de bendiciones para tu vida? ¿Quieres ver a tus hijos y a los hijos de tus hijos en prosperidad y en abundancia? Aprende a ser obediente. Aprende a ser humilde. Aprende a ser organizado. Estos dos aspectos están en el drama que vimos, están en la lectura que leímos. Seamos obedientes, seamos humildes y seamos organizados. Porque si eres desobediente, porque si usted es arrogante, si usted es desorganizado, hermano, no puede estar desechando las bendiciones que Dios tiene
tiene preparada para su vida. Por esto Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Oiga bien, palabra de Jesús: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama las bendiciones. Amados hermanos, ¿quién quiere ser usted? ¿Cómo quiere ser usted en su caminar con Cristo? ¿Quiere desparramar las bendiciones o quiere recoger bendiciones sobre bendiciones sobre bendiciones? Un muchachito, oiga bien, un muchachito que salió con su lonchecito para escuchar a Jesús. ¿Cuándo iba a pensar ese muchachito que el lonchecito que le había puesto su mamá iba a ser usado por el Dios de los cielos para alimentar a más de 15,000 almas ese día? Obediente, déjelo fuerte, déjelo fuerte. ¿Sabe qué nos muestra el muchacho? Obediencia, humildad y organización. Fue tan obediente que su mamá le dijo: ten, hijo, llévate en esta canastita los panes y los peces. Sí, mamá. Ten, hijo, para cuando te dé hambre tengas que comer. Sí, mamá. ¿Y cuántas veces nosotros hasta en la vida práctica: llévate tu lonche? No, ya me voy. Allá me compro unos tacos de huevo en la gasolinería. Sin saber por lo que usted puede pasar. El muchachito dijo: sí, mamá, deme mi lonche. Y Jesús iba a usar esos panes y esos pececillos para alimentar a una multitud. Por último, hermano, las almas hambrientas, sedientas de la palabra de Dios, están esperando por cada uno de nosotros. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Nosotros en Cristo Jesús tenemos el pan de vida. Tenemos el alimento espiritual que puede saciar el hambre de aquellos que todavía no conocen a Jesús.